vamos. Volvemos al pizarrón. Ahí lo tenemos. Lo he perdido. Acá. Ahora sí. Bueno, acá estábamos trabajando con las derivadas sucesivas y vamos a hacer algunos ejercicios de repaso para cerrar la unidad. Bien. Teníamos que establecer, ya que estábamos, vamos a hacer una diferencia entre, si a mí me dan, por ejemplo, sea la función f de x igual a 5x elevado a la 3 menos seno de 5x de 4x. ¿Sí? Si yo tengo esta función, me piden hallar f' de x y f' en 2. En 0. Mejor en 0. ¿Cómo hago para hallar estas dos consignas? ¿Sí? Primero la derivada de x y después la derivada primera de la función f y después la derivada primera pero en 0. Yo había hablado en su momento que era muy importante establecer estas diferencias, ¿sí? Esto es la función derivada de la función f y esto es la derivada de f en un punto particular de su dominio. Son dos cosas distintas. Esto me va a dar una otra función, como vimos recién, que podemos obtener las derivadas sucesivas, y esto me va a dar un valor. ¿Cómo hago para obtener este valor? ¿Sí? Primero tenemos que calcular la derivada de f. La f' de x, ¿cómo la calculamos? Con el mismo criterio que estuvimos haciendo hasta ahora. Tenemos una resta, la derivada de una resta es la resta de las derivadas, se toma como la suma. Entonces, el primer término va a ser 15x elevado al cuadrado. ¿Sí? Es constante por función, repito la constante y derivo la función. La derivada de x cubo es 3 por x al cuadrado. Como tengo 5 adelante, me va a quedar 15. Menos. Y ahora tengo que derivar seno de 4x. ¿Sí? O sea, acá tenemos que tener en cuenta que esto es así, ¿no? Que el ángulo al cual está afectado el seno es 4x. ¿Cómo derivamos esta expresión, este término, seno de 4x? Bueno, es una función compuesta. Sabemos que la derivada del seno es coseno. Entonces, menos coseno de 4x. ¿Sí? La derivada del seno me da coseno. Ahora bien, como tengo una función compuesta, tengo que enganchar con por lo que sigue, ¿sí? Ya deriva el seno, ahora tengo que derivar 4x. Y la derivada de 4x es un producto. Sería 4, un producto muy particular, tengo una constante en el primer factor. Sería 4 por la derivada de x, que es 1, esto me da 4. Y ahí tengo calculada la derivada de la función f, que es otra función, o lo que se llama función derivada, ¿sí? La derivada de primer orden, también se llama así. Una vez que tengo la derivada, recién ahí puedo calcular f' en 0. Y f' en 0 me va a dar tanto como reemplazar todo por 0. Sería 15 por 0 elevado al cuadrado menos coseno de 4 por 0 y todo por 4. ¿Cuánto me da esto? Bueno, el primer término me va a dar 0 al cuadrado, 0 por 15, 0. Se me va todo. Menos. 4 por 0 me da 0. El coseno de 0 me da 1 por 4, 4. Y toda, ¿sí? El resultado de la derivada de 0 es el número menos 4. ¿Sí? Observen que la derivada de una función, la función derivada, me da otra función.
la derivada de una función en un punto me da un número, ¿sí? Esto sería la imagen de la derivada en cero, porque la derivada es otra función. Esto cuando aplicamos la tabla. En el caso de que nos pidan f de x igual a x elevado al cubo, vamos a hacer esta, y me piden hallar por definición, no la tabla, si me dicen por definición de derivada, tengo que ir a la definición, no puedo utilizar la tabla. Hallar por definición de derivada, queremos hallar f' de x y f' en cero. Me ocurre hacerlo las dos veces en cero. Acá, cuando me piden la derivada por definición de este segundo ejercicio, tengo que tener en cuenta que no puedo aplicar la tabla, tengo que aplicar la definición. Y acá esto también es bastante más dúctil porque, vamos a poner uno acá, porque yo acá no tengo esa restricción, yo tengo una fórmula para obtener la función derivada y tengo otra fórmula para obtener la derivada de la función en el punto. Acá podría hacer primero esto si quiero, no como antes. Cuando lo hago por definición puedo calcular la derivada de la función en un punto directamente por la definición de derivada de una función en un punto. ¿Cuáles eran esas fórmulas? Esa definición nos decía que f' de x era igual al límite, cuando delta x o el incremento de la variable x tendía a 0, de un cociente que se llamaba el cociente incremental, ¿sí? Ese cociente era f en x más delta x menos f de x sobre delta x. Y ahí podía calcular la función derivada de x cubo. Y lo mismo podría ser para calcular la derivada en cero, ¿sí? Si quiero calcular la derivada en cero, acá hago f en cero, acá donde está la x pongo todo cero, y vamos a ver que es mucho más fácil. Bueno, yo voy a tomar los dos caminos. Voy a hacer primero, voy a aplicar esta expresión, ¿sí? ¿Cómo me queda? Vamos a copiar esta primera parte. Así, no pierdo tanto tiempo. Control V. Ahora sí. Entonces, en el caso de x cubo, ¿cómo va a quedar? F en x más. F de x es x cubo. Aquí está, ya lo puedo ir poniendo. X cubo. Si f de x es x cubo, ¿quién es f de x más delta x? Y bueno, cada vez que vea x voy a poner, perdón, cada vez que vea así, digo, x voy a reemplazarlo por x más delta x. O sea que esto me va a quedar x más delta x elevado al cubo. No sé si todos me siguen. Y esto sí, calculo el límite, cuando delta x tiende a 0, como les dije siempre, van a ver que esto les da 0 sobre 0. Entonces tenemos que tratar de ir viendo a ver cómo lo podemos resolver. Voy a repetir lo mismo, voy a borrar, control V. ¿Qué me va a quedar acá arriba? Bueno, tengo un binomio elevado al cubo. Voy a borrar todo lo de arriba. Así lo resolvemos. El binomio, ¿cómo me queda? El cubo del primero más el cubo del segundo, o sea que me va a quedar delta x elevado al cubo, más el triple del primer factor al cuadrado por el segundo, espero que todos conozcan esto, más el triple del primero por el segundo factor elevado al cuadrado. Eso sería x más delta x al cubo, es el cubo del primero más el cubo del segundo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo,
más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Todo eso que acabo de escribir es lo que me da como resultado x más delta x al cubo. Y a eso le voy a restar x elevado al cubo. Bueno, acá que vemos para poder calcular la derivada. Estoy repasando lo que vimos primero para algunos conceptos que vamos a refrescar hoy y que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo cancelar el primer término con el último término porque son iguales y opuestos. Entonces, en esta parte, lo voy a copiar. Lo que hacemos es, nosotros hacemos con el lápiz, tac, tac, tachamos. Bueno, acá lo vamos a tachar, directamente podemos hacer así. Y lo mismo con este, ¿sí? Eliminamos el primero con el último. Si yo reemplazo, trato de calcular el límite, voy a ver que esto me da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que podría hacer es sacar factor común en el numerador, delta x, ¿sí? Si yo saco factor común en el numerador, delta x, porque se repite en todos, lo voy a hacer ahí arriba, delta x factor común, voy a ver que acá me va a quedar delta x al cuadrado, ¿sí? Acá me va a quedar 3x cuadrado, ese delta x que está en el segundo miembro va a desaparecer porque pasa al factor común. Y acá en vez de quedarme al cuadrado, me va a quedar simplemente delta x solito. Lo que veo es que acá tengo delta x por todo esto, como acá hay un producto, puedo simplificar estos delta x, ¿sí? Y al poder simplificar, se me va a hacer mucho más sencillo el límite. Ahí está. Bueno, me va a quedar solamente esto, porque los delta x se van a simplificar, ¿sí? Solamente me va a quedar eso que está ahí. Vamos a poner ahí, y vamos a poner un paréntesis, porque si no, el límite afecta a todo. Y ahí tendría que ver si delta x tiende a 0, ¿a qué tiende esto? Fíjense que el primer término, si delta x tiende a 0, 0 al cuadrado tiende a 0, esto tiende a 0, así que todo se me hace 0, y me va a quedar 3x cuadrado, que es la derivada de x cubo, que si nosotros lo hacemos por la tabla, sale con la ley de x a la n. Y si yo calculo la función derivada por definición, fíjense que yo también podría, sin necesidad de hacer otro cálculo, porque hice la derivada por definición, calcular f' en 0. ¿Sí? Sería 3 por 0 al cuadrado. O sea, esto me da 0. ¿Sí? Que eso fue lo que hice en el caso anterior. O sea, necesité de la función derivada para poder calcular la derivada en un punto particular. Pero sabemos que yo podría haber obviado todo esto y podría haberme puesto a trabajar con esto que aparece acá, ¿sí? Sabiendo que mi función es x elevado al cubo, ¿sí? Sabiendo eso, yo tendría que la derivada en 0 me da esto, que lo puedo ir achicando un poquito. ¿Por qué motivo? Porque igual a, acá en realidad 0 más delta x, 0 más delta x me da delta x. Ahí estamos, lo podemos sacar, así se nos hace más fácil. ¿Y cómo me quedaría el cálculo de esta expresión? ¿Quién es f en delta x? Si f de x es x cubo, f en delta x no sería otra cosa que delta x al cubo. Entonces ponemos aquí. Delta x elevado al cubo. ¿Y f en 0 a quién sería igual? Bueno, a la función reemplazada por 0. F en 0 me va a dar 0 al cubo, que es 0. Y acá se me hace mucho más sencillo el límite, porque obviamente calculo el límite de una función en un punto. Vamos a ver
¿cómo lo podemos simplificar esta expresión? Bueno, delta x cubo menos 0, si resto algo 0, se me va ese 0. Y ahí puedo simplificar delta x al cubo con delta x. ¿Y cuánto me va a quedar? Vamos a sacarlo. Si simplifico me va a quedar este cubo con este delta x, me queda delta x cuadrado. O sea que tengo delta x cuadrado. Y cuando delta x tiende a 0, esto me va a dar 0. Fíjense que en el caso de la definición, yo acá, si no hubiera calculado f' de x, directamente, y con la definición podría haber calculado f' en 0. Mientras que en el caso anterior, si yo no aplico la definición, aplico la regla, que es lo que más vamos a utilizar. Nosotros la definición la vamos a utilizar muy poco, ¿sí? Pero les puedo pedir algunas derivadas por la definición. Vamos a usar más que nada la tabla. Pero sepan que en un caso, una opción de derivada en un punto, necesito primero calcular la función derivada. En el caso de hacerlo por la definición, eso lo puedo obviar. Bien, vamos a hacer una más y después seguimos aplicando la definición. Vamos a decir sea f de x igual a raíz de x más 1 o de x más 3. Y lo que queremos calcular acá, calcular aplicando la definición de derivada que vimos en las primeras clases cuando vimos este tema. Queremos calcular aplicando la definición de derivada f' en 1. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada de f' en 1? Bueno, yo en el pizarrón tendría que escribir todo lo mismo. Acá vamos a plantearlo más rápido. Bueno, ¿cómo me quedaría f' en 1? Y f' en 1 sería f en 1 más delta x menos f en 1. Y tenemos que ver cómo hacer los cálculos para poder calcular la derivada en 1. ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, vamos a pensar quién es f en 1 más delta x. F en 1 más delta x será reemplazar a la f, que está en x, por 1 más delta x. Si reemplazo a la f por 1 más delta x, donde está x voy a poner 1 más delta x. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Y me va a quedar raíz f en 1 más delta x será raíz cuadrada, porque mi f es raíz cuadrada, en vez de x más 3, de 1 más delta x más 3. ¿Quién es f en 1? Bueno, es la función donde está la x, así como antes la reemplacé en 1 más delta x, ahora la voy a reemplazar en 1. F en 1 sería raíz de 1 más 3. La raíz de 4 directamente me da 2. Lo voy a poner así. Bueno, y acá ahora viene un límite bastante arduo. Yo voy a hacerlo bastante más rápido acá. 1 más delta x más 3. Directamente podemos ponerle 4 más delta x. En vez de poner 1 más delta x más 3, podemos poner 4 más delta x. Bueno, y calculamos la derivada. Voy a tomar esta última parte. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Tenemos que ver cuánto nos da este límite. Vemos que este límite es indeterminado. Me da
Si delta x tiende a 0, me da 4 más 0, 4, tiende a 4. El radicando, la raíz de 4 tiende a 2. Menos 2 ceros sobre algo que tiende a 0 me da 0 sobre 0 indeterminado. En estos casos, ¿qué hacíamos? ¿Ustedes se acuerdan lo que hacíamos? Lo que hacíamos en estos casos era... Había un método que se llamaba de racionalización. Yo multiplicaba numerador y denominador por lo que llamábamos el conjugado del numerador. De paso repasamos límites. ¿Sí? El conjugado del numerador era la misma expresión, pero al segundo término le cambiamos el signo. O sea, multiplico numerador y denominador por el conjugado del, en este caso numerador, porque ahí es donde está la raíz. ¿Sí? Tengo que detectar dónde está la raíz. Bueno, nos quedaba acá una diferencia de cuadrados. Yo lo voy a hacer rápido porque ustedes ya estuvieron haciendo la práctica de estos límites a montones, creo. Me quedaría, si yo lo resuelvo, me va a quedar, el numerador me queda esto al cuadrado menos esto al cuadrado. O si no, hacen este primer término por este, más este por este, más este por este, más este por este. O sea, resuelven el producto de los binomios. Si quieren aplicar el quinto caso de factoreo, directamente sería lo que está, toda esta raíz, todo esto elevado al cuadrado. En definitiva, todo esto elevado al cuadrado me va a quedar 4 más delta x, menos el cuadrado de 2, que es 4. Y en el denominador me van a aparecer todo esto. ¿Sí? Delta x, por eso directamente lo pongo así. Ahora se tildó. O sea, este por este me da el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y en el denominador multiplicaría delta x por todo esto. Lo hago rápido. Acá vemos que este 4 con el último se van a cancelar. Tendré que hacerlo en otro paso, pero así no pierdo tiempo. Es algo que ustedes vieron, después lo pueden hacer en practicarlo. Y allá acá me queda un único elemento, o sea que esto se puede considerar como un factor y un divisor. El delta x con el delta x también lo puedo simplificar. Ustedes en la hoja no van a tener esa posibilidad, o sea que me queda 1. Y ahí puedo resolver el límite. Y voy a ver que cuando delta x tiende a 0, todo esto tiende a 4. La raíz de 4 tiende, de algo que tiende a 4 tiende a 2. Y me va a quedar en el denominador, todo esto tiende a 2, más 2, 4. Todo esto me va a quedar un cuarto. Y ese es el resultado de la derivada. ¿Sí? La derivada en 1 de esta función me da un cuarto. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ya tenemos algunas funciones. Vamos a hacer arco seno. ¿Sí? Está en la tabla, así que les dije que tuvieran las tablas a mano de ahora en más, aunque sea a partir de la próxima para que podamos trabajar, de 1 sobre x. ¿Cómo calcular la derivada de esta función, por ejemplo? ¿Cómo la calculamos? No pido por la definición, de todas maneras esto por la definición no lo van a poder hacer porque es complicado por la definición, por la tabla. Lo que quiero que vean acá, que tengan cuidado en esta clase de cierre de la fuente de derivada, es que ustedes tienen una función compuesta, ¿sí? Porque siempre que tienen la función arcoseno, que es la función inversa, es una función inversa trigonométrica, es la inversa del seno,
Tienen que tener cuidado porque siempre tiene que ser el arco seno de algo, tiene que tener un argumento. El arco seno de 30 grados, de 45 grados, el arco seno de X, el arco seno de raíz de X. En este caso el arco seno de, el argumento es 1 sobre X. Y es una función compuesta porque no es arco seno de X. ¿Cómo hacemos para calcular la derivada de esta función? Y decimos f' de X, nos vamos a la tabla, buscamos la derivada del arco seno, lo subimos así como de manera muy rápida. Yo tenía la tabla por aquí, no la puse, no está puesta porque no habíamos llegado, pero bueno, vamos a buscarla, yo la sé, tengo que decir que como no la sé la estoy buscando, les juro por Dios que la sé. ¿Sí? Y en la última parte del apunte aparece que es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Acá la tenemos. Tenemos que volver y volvemos también a nuestro ejercicio. Esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, si era el arco seno de x. De 1 menos, en este caso no tengo x, tengo 1 sobre x, así que voy a tener que poner 1 sobre x elevado al cuadrado. Salimos del paréntesis, lo cerramos, y ahí tengo la derivada del arco seno de 1 sobre x. Pero como es una función compuesta, tengo que seguir derivando su argumento. La derivada de 1 sobre x es la derivada de un cociente. Yo le había dado esta función, la podíamos hacer de muchas maneras. La podíamos hacer como la derivada de un cociente, la podíamos hacer como la derivada de x a la menos 1, o sea, trabajar el denominador con la potencia negativa, o no sé si en la tabla habíamos visto una que era k sobre x a la n, no sé si se las había dado, a ver, me parece que sí, me parece, pero vamos a, ustedes se tendrían que acordar mejor que yo, no está en la tabla, acá, sí, fíjense, k sobre x a la n, tengo mejor memoria yo que ustedes. Habíamos visto que yo la podía trabajar así, y si tenía una estructura de este tipo, ¿qué quiere decir una estructura de este tipo? Tener un número sobre x elevado a otro número, tanto k y n reales. Esto me queda menos k por n dividido x elevado a la n más 1. Esa es la derivada. ¿Cómo funciona? Ya que estoy ahí, voy a hacer un ejemplo. Si yo tuviera f de x igual a 5 dividido x elevado a la 7, ¿como cuánto me da la derivada de esto? Nos quedan 10 minutos. La derivada de esto me va a dar menos 35, ¿sí? K y n, dividido x elevado a la 8. Porque el exponente se aumenta en una unidad. Vuelvo para acá y ese 1 sobre x lo puedo pensar de la misma manera. Sería como un k sobre x a la n. K vale 1 y n vale 1. Entonces me va a quedar menos 1 en el numerador, menos 1 en el numerador, dividido x a la n más 1. Sería, lo tengo elevado a la 1, n vale 1, o sea que sería 2. Y acá le vamos a poner un paréntesis, que es una multiplicación por un número negativo. Y ahí tengo la derivada, no voy a poder simplificar esto con esto, ¿sí? Podría trabajarlo un poco, pero no mucho más, la dejaría ahí. Y ahí tengo la derivada de una función compuesta. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo?